Muy buenas noches, nos encontramos con el senador José Miguel Durana, quien ya está dispuesto allí en pantalla, lo están viendo, a conversar con nosotros y con ustedes donde se encuentren, en sus casas, en el trabajo, en el computador. Vamos a hablar de temas, como siempre, relevantes, de mucha importancia para la ciudadanía de nuestra región. Escuchemos entonces qué nos va a decir o qué nos va a responder a nuestras preguntas el senador. Bienvenido, senador José Miguel. Gracias por aceptar hacer su aro en la agenda diaria intensa y, bueno, disponer de un tiempo para conversar con los ariqueños y parinacotenses a través de Morrovisión. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Un gusto de saludar personalmente a usted, a Canal Morrovisión y, por supuesto, a quienes permanentemente siguen el canal, las noticias y entrevistas. Gracias, senador. Empecemos por algo que tiene que ver con la salud de las personas y relacionado con una enfermedad terrible, que es el cáncer. Cualquier tipo de cáncer es terrible. Y se acaba de aprobar la ley que lleva por nombre Claudio Mora. Tengo entendido que su participación también fue allí relevante y nos gustaría conocer el detalle de la discusión y en qué quedó esto y de qué manera va a favorecer a aquellos que padecieron o padecen cáncer. Así es, ayer promulgó el presidente Sebastián Piñera la Ley Nacional del Cáncer, que fue denominada Claudio Mora, en un sentido homenaje a quien perdió su vida, obviamente enfrentando un cáncer que, tal como es esta trágica enfermedad, finalmente le costó la vida. Él es un doctor y lleva su nombre. Y esta ley tiene como principal objetivo, Enrique, poder fijar un marco normativo para poder atender los requerimientos de una de las enfermedades que arrastra casi el 45% de las muertes en nuestro país. Son cerca de 45.000 casos anuales que se registran sobre personas que lamentablemente sufren o padecen de un cáncer en nuestro país. Y por lo tanto, esta ley tiene como objetivo el poder planificar, desarrollar y ejecutar políticas públicas que sean eficientes y que logren la eficacia en torno a poder generar un tratamiento integral y, lo más importante, que es en lo posible la recuperación de quien finalmente esté afectado por una enfermedad catastrófica de cáncer. El cáncer se expresa de múltiples formas en distintas partes del cuerpo y por lo tanto es destacable que esta ley, en primer lugar, considera un destacable presupuesto de la nación para poder cumplir con los desafíos en una primera etapa de poder acoger a quienes tengan o padezcan esta enfermedad, sobre todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista también de acoger a la persona, al ser humano, hasta que podamos llegar con un centro oncológico regional que permita que finalmente personas que vivimos en los extremos del país no tengamos que desplazarnos, como es el caso de hoy, a Antofagasta o a Santiago de Chile. Y por otro lado también trae normas que van a permitir un beneficio concreto a quien padezca esta enfermedad en edad laboral, porque no va a poder ser despedido. Y eso va a permitir generar una tranquilidad, más aún si quien sufre esta enfermedad es finalmente la persona que cubre o que sostiene todo un hogar, en donde lamentablemente, tal como sucede en muchos casos hasta el día de hoy y muchas veces con anterioridad,
Hoy día una enfermedad catastrófica de estas características es el colapso de miles de familias chilenas, de cientos de familias ariqueñas, que al verse enfrentadas a una situación de estas características, prácticamente quedan abandonados en la calle. Así es que es una ley muy humana, pero es una ley que va a permitir efectivamente poder atender el requerimiento, darle dignidad a la persona que pueda o sufra y padezca de esta trágica enfermedad como es el cáncer, y obviamente también va a acompañar solidariamente a la familia, desde el punto de vista de no quedar abandonados a la suerte como ha sucedido y hemos sido testigos tantas veces. Así que, Enrique, me siento orgulloso de que yo haya participado con mi voto a favor de este proyecto, que sé que va en directo beneficio. Estas son las leyes que golpean las puertas de la casa y le dicen: señor, invíteme a pasar porque vengo a protegerlo. No hay nada más que agregar. La ley ya habla por sí sola y lo que acabas de mencionar pues da una claridad hacia dónde se dirige y los beneficios que ella conlleva para los actuales pacientes y a los que pudieran en el futuro, desgraciadamente, tener esa enfermedad. Voy a cambiarte de tema porque también tenemos que hablar del plebiscito nacional del 2020. Está lanzada la campaña, algo estamos viendo, no ha sido tan espectacular como en otros tiempos y otros procesos electorales, pero el ambiente está creado poco a poco, países, me imagino yo, alentando a la gente o los que promueven ciertas posiciones. ¿Cómo lo ves tú y cómo crees que se va a desarrollar este proceso? Porque ha habido de todos, mal agoreros que son a funcionar, otros que sí están demasiado entusiasmados, otros están observando con digamos, prudencia. En fin, ¿cuál es la opinión de un senador de nuestra región? La verdad es que es difícil un poco poder asumir que estamos en una campaña en donde hoy todo es digital, hoy todo es a través de justamente cómo se está realizando esta entrevista, telemáticamente. La información está llegando a través de los grupos de WhatsApp, a través de los correos electrónicos, a través de las redes sociales, a través de esta nueva difusión que tienen los WhatsApp, pero a quienes estamos acompañados, a quienes estamos acostumbrados a estar siempre liderando muchas campañas políticas, la verdad es que aquí va a ser tremendamente importante nuestras bases de datos, el poder llamar a la persona, el poder entusiasmarla Las para que redes. realmente vaya y se acerque a votar. Más aún considerando algo que en el momento del estallido social nunca nos habríamos imaginado, como es lo que nos ha tocado sufrir del 18 de marzo en adelante con esta pandemia. Una pandemia que se extiende en el tiempo, en que finalmente estamos ya al borde de comenzar el mes de septiembre y no vemos luces de ver cómo van a ser las fórmulas del desconfinamiento. Efectivamente hemos visto este paso a paso gradual, pero es un paso a paso en que un paso puede demorar 3 o 4 meses para dar el otro. O es como jugar al luche. ¿Se acuerdan cuando uno jugaba al luche y el paso iba para atrás? Entonces, desde esa línea, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque hoy día efectivamente se ha iniciado el proceso de campaña en que tú puedes difundir, en que tú puedes generar ciertas acciones públicas que en Arica no van a ser fácil porque estamos en cuarentena. A 30 días que estemos del plebiscito ya deberían comenzar a salir como en tiempos normales, los carteles, va a estar la propaganda electoral por televisión, y a 30 días podemos, en el caso de Arica, seguir en cuarentena. Es decir, yo tengo la confianza que el 26 de octubre no me imagino, el 25 no vamos a estar en cuarentena, porque si no la gente cómo va a salir a votar. Va a haber que Entonces, suspenderla.
Todo esto va muy de la mano de cuál va a ser este proceso, pero podré yo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo la verdad es que si bien comparto que la fórmula de llegar a este plebiscito que ratifica la actual constitución o una nueva constitución política se dio en un escenario de estallido social en donde las legítimas demandas que expresó la gente en ninguna parte se cambian o se reformulan a través de la constitución, sino que solo se cambia o se reformula, digamos, buscando un país que teniendo las condiciones políticas y económicas que lideró Chile durante estos 3 años, se incorpore el concepto de la justicia social, se incorpore el concepto de la equidad social y se incorpore el concepto de la distribución. Conceptos que muchas veces están alejados, que suena bonito desde el punto de vista conceptual y que suena tan difícil desde el punto de vista más práctico, más real. Pero estamos enfrentados a este proceso entre medio de una pandemia. Mi opción era rechazo, porque yo por lo menos soy consecuente con las cosas que finalmente uno tiene la fórmula desde el punto de vista de la responsabilidad y oportunidad que me dio la gente para legislar. Si en nuestras manos estuvo dar ese 10% del beneficio de los fondos de pensiones, muy bien, eso ha sido, sin modificar la Constitución. Entonces, cuando hay sectores en que la modificación de la Constitución va de la mano con tratar de poder insertar dentro de las normas que todo es de todos, que no hay que finalmente no está el legítimo premio al esfuerzo, que no está el legítimo derecho a la propiedad privada, que no está el legítimo derecho a que son tus recursos, son tus ahorros, y que todo es de todo. Eso es lo que a mí finalmente me preocupa, me llama a observar y que puede ser lo más peligroso en ciertas normas de la Constitución. Porque hay algunas que yo me imagino que no podrían cambiar nunca porque es cambiar la esencia del chileno. Por lo tanto, vamos al plebiscito. Mi opción es de rechazo, porque yo creo que efectivamente mejorar las condiciones de la gente no tienen nada que ver con cambiar la Constitución. Pero si aún así gana el apruebo, voy a luchar porque se mejoren las condiciones siempre pensando en el bienestar de la gente y no pensando en el bienestar de algunos pocos que finalmente tienen otra intencionalidad con el concepto del cambio de la Constitución política. Así que es un desafío, Enrique, que se viene para el 25 de octubre. Es toda una sorpresa, es toda una novedad. Ha habido muchas reuniones del Senado con un servicio electoral que permanentemente ha estado demandando recursos, con un gran desafío de cómo va a ser este proceso eleccionario, de la responsabilidad que van a tener los vocales. Acaba de decirse que las personas que estén en ese minuto contagiados con COVID no van a poder ir a votar. No me imagino quién va a ir a llevarle el papel de votación, qué significa eso. No, la verdad es que estamos frente a un proceso constituyente que es el inicio de una cantidad importante de procesos electorales que nos toca vivir el año 2021 y que de verdad estoy expectante. Me gustaría ser futurista como para pararme en el 31 de diciembre del año 2021 y saber qué pasó desde el 25 de octubre a la fecha. Podríamos tener la máquina del tiempo. Claro. Va a ser toda una novedad, todo sorpresa, y va a haber que tener los ojos muy abiertos o usar lentes para que nada a don Enrique le entre en el ojo. ¿Verdad? Bueno, yo espero que la siguiente pregunta no me la rechace, senador, ¿no? Pero tiene que ver con
ese déficit que vamos a tener de 6.000 millones aproximadamente en el FNDR para el próximo año. Entiendo que usted no está de acuerdo con que eso ocurra, pero finalmente, ¿por qué no nos ilustras sobre tu opinión y las consecuencias de esto? Hemos tenido diversas reuniones con el intendente regional y su equipo. También estuve con el Consejo Regional, en que participamos los parlamentarios de la región, los alcaldes, la totalidad de consejeros regionales. En concreto, Enrique, como muchas regiones, tenemos una baja ejecución presupuestaria y la DIPRES, que pertenece al Ministerio de Hacienda, está realizando la normal reasignación de recursos para poder ir cumpliendo. Es decir, lo que está diciendo a la larga es que yo no te voy a esperar a diciembre como para que tú me digas, ¿sabes qué? Te voy a devolver 6.000 millones, sino que los voy a tomar al tiro. Eso obviamente que es muy discutible, Enrique, porque de una u otra manera, entendiendo la situación que estamos viviendo en pandemia, con la inmensa cantidad de millones de dólares que se están distribuyendo y se siguen distribuyendo en programas sociales, a las personas, a las empresas, a los trabajadores, a los taxistas, y mucho más gente sigue incorporándose en buscar fórmulas o alternativas de recibir una ayuda del Estado, con una pandemia que no nos deja ni nos da ninguna cabida de saber cuándo vuelve esta normalidad. Comentarte que el martes vamos a tener una sesión en la Comisión de Economía para el turismo, porque también están sufriendo los garzones, nadie se había acordado de los garzones y el turismo, que va a ser el último eje de desarrollo económico en el país que va a entrar en este nuevo proceso de recuperación. Entonces, volviendo a esta reducción presupuestaria, a mí lo que me molesta es que lamentablemente alguien aquí atornilla para el revés. Porque no puede ser que el presidente Piñera, hace 2 domingos atrás, anuncie un plan paso a paso Chile se recupera, en donde la región de Arica Parinacota tiene una cantidad específica de proyectos, y que a la semana siguiente venga la dirección presupuestaria y me saque la plata justamente de estos proyectos que está anunciando el presidente de la República, que son los que se van a impulsar. Estos no son proyectos nuevos, por lo tanto, aquí no es que, oiga, el presidente está anunciando lo mismo que está anunciando hace rato. Sí, pues, pero ¿sabe lo que está diciendo? Que aún así, con toda la pandemia que estamos sufriendo, el presidente está garantizando los recursos para que se cumplan estos proyectos que son de inversión, que son importantes para la región y que dan trabajo, que tiene la característica fundamental de dar empleo. Entonces, si a mí me dicen que de la totalidad de los proyectos, 3 de estos que están focalizados en vivienda y que están focalizados en el MOP, como es suelo salino, con todo lo que significa lo que está sufriendo la gente con los socavones, que se le están hundiendo sus casas, las avenidas, y ahí tenemos las poblaciones como Tucapele, Alfonso Néspolo y las poblaciones del sector norte que lamentablemente, después de la experiencia que vivimos tantos años con la población Guañacagua, se siguen hundiendo. Es decir, cualquiera creyó que después del 2001 las empresas constructoras habían tomado las precauciones de cómo se iba a construir en esta zona, y vemos que no. Por lo tanto, aquí no solamente estamos hablando de una inversión que genera empleo, sino de una inversión absolutamente con características sociales. Porque hay gente que en plena pandemia está viviendo donde en su pieza tiene que tener cuidado cuando se levanta, porque si camina 3 cuadros, 3 pasos, medio dormido, se cae en un hoyo. Entonces, cuando a ti te quitan esos recursos, es lo que da rabia, porque, por un lado, a mí no me pueden decir que porque tenemos una baja ejecución presupuestaria, el presidente de la República anunció estos proyectos, pero no, presidente, ya no, estos no van.
porque definitivamente tenemos A, B o C problemas. Entonces yo no sé si la responsabilidad de estos proyectos está en el nivel nacional o está en el nivel regional. Y para eso tuvimos hoy, junto al presidente del Consejo Regional, junto a la consejera Jimena Valcarce, estuvo el presidente de la Comisión de Régimen Interno y el administrador regional, doña Carlos Bartolú, Claudio Acuña, Jorge Díaz, Jimena Valcarce, Giancarlo Bartolú, con Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, y tuvimos una comunicación y conversación, en donde finalmente clarificamos que dos cosas que son sumamente importantes y que por lo menos a mí me dejan con cierto grado de tranquilidad. No va a quedar ningún proyecto de inversión sin financiamiento. Ah, bueno. Pero lo que me dijo es ejecuten. Mínimo, ¿no? Ejecuten y están las plazas. Y en segundo lugar, se aclaró que un financiamiento que se le había quitado a salud se va a reponer porque obviamente salud es prioritario en el financiamiento que tiene por parte del Estado. Por lo tanto, no deberíamos tener problemas de inversión. Ahora, se viene, porque nos hemos comprometido con el senador Insulza, estamos evaluando pedir una comisión especial del Senado, porque no solamente Arica y Parinacota, son 9 regiones del país que se han visto afectadas, y estamos también evaluando la posibilidad concreta de poder definir de manera clara cuáles van a ser las instancias que van a permitir concretar en que el presidente de la República defina qué pasa con el plan de zonas extremas, qué pasa con el plan alto andino rural y cómo se viene la modernización tributaria para la región. Así que, Enrique, más o menos en esa línea de trabajo hemos estado focalizando, desarrollando el trabajo, generando las acciones y obviamente esperamos tener buenos resultados en esa materia. Quedémonos con la esperanza más o menos cierta de que eso se va a cumplir, ojalá se cumpla, pero si ya hubo claridad respecto a cómo finiquitar el tema de los proyectos pendientes, es un avance, ¿no? Porque más grave sería que de verdad ocurriese lo primero que mencionó usted y a ver a quién es el responsable de esto. Al final la responsabilidad es una cuestión histórica. El problema es resolver los asuntos y concretar soluciones lo antes posible. Yo creo que por ahí va el tema y para los habitantes de nuestra región es muy importante que los resultados se vayan dando con prontitud o a tiempo, de acuerdo también a las necesidades que ya, más que necesidades, son obligaciones, como el caso de las casas que se hunden, ¿no? Es terrible. Senador, nuevamente agradezco que haya podido conversar con nosotros. Espero que el próximo viernes tenga un espacio también en su agenda, jueves, y podamos conversar de estos temas que son de verdad muy, muy atingentes a la realidad regional, muy, muy necesarios resolver, y está en manos, no quiero cargarle la mata, pero está en manos suyas también abrir ventanitas y puertecitas para que aparezcan las soluciones. Sí, no es un tema difícil, estamos ahí, ojalá que cuando se inicie el pago de los taxistas se incluya los taxiturismo ejecutivos, como lo expliqué en la conversación anterior, en la entrevista anterior. La verdad que no tienen por qué no estar, pero la IPRES y el Ministerio de Hacienda parece que en cualquier gobierno son calcados, los sacan con una fotocopiadora. Así que vamos a seguir trabajando y muchas gracias, Enrique, por la oportunidad de conversar con el canal y siempre esta entrevista de los días jueves. Bueno, que esté muy bien, senador. Nos vemos el próximo jueves entonces. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.